Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, sean todas y todos bienvenidos a un espacio más de reflexión en este foro jurídico. Un espacio que hemos dedicado cada fin de mes para la discusión creciente sobre los temas más importantes de nuestra República. Hemos generado este espacio a partir de justamente intercambios, charlas, conversaciones que intentan ser inteligentes y transformadoras para nuestros entornos y que se convierta también en un sitio excepcional, no solamente en cuanto a nuestra formación, sino a nuestra identidad y pluralidad. Claro, siempre en defensa de los principios y valores universales, como una comunidad de foro jurídico que observa, construye, reinventa y transforma y repiensa los temas de nuestra democracia. Sean todas y todos bienvenidos. Quiero saludar a la distancia a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y a todas y todos ustedes que nos siguen a través de la red digital, sean todas y todos bienvenidos. Hoy nos encontramos de manteles largos. Estamos frente a uno de los actores centrales de la evolución democrática de nuestro país. Un hombre que, además de constructor, ha sido testigo de los grandes cambios y transformaciones de nuestro tiempo y de nuestro desarrollo democrático, como lo dije hace un rato. Un hombre que ha construido con su vida y con sus acciones en las instituciones lo que hoy entendemos como valores y triunfos democráticos y de nuestra república. Además, tengo la fortuna de poder decirle que es mi amigo, el maestro Ortiz Pinchetti, un hombre destacadísimo en esta materia, que todos ustedes conocen y ya solamente con escuchar su nombre sabrán a quién me refiero. José Agustín Ortiz Pinchetti, que es actualmente fiscal especializado en delitos electorales, quien nos honra con su presencia y que me gustaría hacer una muy breve reseña de su amplísima trayectoria, tanto académica como institucional y política en la vida pública del país. Nació en México, Distrito Federal, en 1937. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Practicó la profesión de abogado por más de 40 años y fue profesor en la Universidad Iberoamericana por más de 30 años. Escritor y ensayista, además de articulista, ha producido más de 1000 artículos para varios periódicos, particularmente el periódico La Jornada. Publicó La democracia que viene en Grijalbo, 1990, Reflexiones privadas, testimonios públicos en Océano, 1996, AMLO con los pies en la tierra, de Harvard Collins, de 2018. Fue integrante del movimiento democratizador de 1967 a 69. Desde 1985 participó en organizaciones cívicas de lucha por la democracia. Fue consejero ciudadano en el Consejo General del IFE en las críticas elecciones de 1994. Organizó el seminario junto con otros destacados actores de ese momento del Castillo de Chapultepec en 1995-96. Y en 1998 y 99 participó en los trabajos para la reforma política del Distrito Federal. Fue secretario de gobierno del Distrito Federal en el régimen de Andrés Manuel López Obrador, diputado federal externo del PRD en las elecciones 2003, presidente de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados 2003-2006, representante propietario del partido en el Instituto Electoral de la Ciudad de México durante el proceso electoral 2017-2018 y formó parte del comité para la elaboración de la Constitución Moral propuesta por el actual presidente de la República. Actualmente ocupa el cargo de fiscal especializado en materia de delitos electorales. Bienvenido, querido maestro, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Mucho gusto y muchas gracias a ti. Para nosotros es una verdadera oportunidad, porque como se han dado cuenta o han constatado, es un auténtico hombre que se ha convertido también en una institución, de las grandes transformaciones del país. Y por ahí quisiera iniciar, querido maestro. Hoy
desde las grandes transformaciones, tanto democráticas como constitucionales en el país, hemos avanzado en diversas materias, en la construcción de una democracia adjetiva fuerte y una construcción aún permanente y pendiente de una democracia sustantiva. Hoy, en pleno siglo XXI, tenemos claro diversos cambios de paradigma. Es un hecho irreversible. La cultura del secretismo, de la ausencia de rendición de cuentas, la arbitrariedad, la opacidad, la corrupción, deben terminar de una vez y por todas. Y en pleno siglo XXI, pues nadie debe escapar a esta evolución democrática de nuestro país, mirando justamente el cristal de la democracia para el desarrollo de nuestros pueblos. Y hay un punto de partida, querido amigo y maestro, que desde el punto de vista teórico, dogmático, pero también político, institucional, es donde arranca un auténtico debate serio, profundo sobre la democracia en México, y ese proceso político contemporáneo, no sé si usted lo comparta, arranca en 1968, y cómo usted ha sido testigo de esta evolución. Cuéntenos un poco, querido maestro, por favor. Sí, he estado presente en diversos movimientos y en instancias y episodios durante 45 años. No sé cómo me ha dado tiempo para ser, como mencionaste, 30 años maestro y después 45 años de estar trabajando por la democracia en México. Empecé con don Carlos Madrazo, aquel famoso presidente del PRI, que después de salir del partido organizó un movimiento que tuvo un éxito enorme en casi todas las universidades del país. Y yo colaboré con él en la organización de mítines, de asambleas, y hubiéramos llegado muy lejos de no ser por la muerte brutal de don Carlos. El avión donde volaba de la Ciudad de México a Monterrey estalló. Terrible. Sí, terrible, sí, fue terrible. Un episodio espantoso. Y nos dispersamos. Pero en cuanto pudimos, en las posiciones de reformistas de centro izquierda, empezamos a participar también. Así es que me ha tocado ver, pues del 68 hasta ahora, 45 años. Es un punto de partida, me parece que en las propias universidades lo hemos debatido, de auténtico cambio y transformación, no solamente en México, sino en el mundo. Los años 60 para todo el planeta representaron una serie de factores que reinventaron y replantearon el modo de entendimiento de las democracias, y México no fue la excepción. Después de 1968, con todos los contextos que conocemos, viene una gran reforma, la que se ha denominado la reforma madre de la democracia en términos de lo que hoy ocupa el espacio público, que es esta diversificación de la competencia político-electoral, la construcción de grandes instituciones que en lo adjetivo fortalecieran a nuestra democracia y que han permitido oxigenar al cabo de 40 años, un poco más, lo que hoy conocemos como democracia. Y hace algún tiempo platicábamos sobre que usted también fue testigo de esta gran reforma, la de 1977, impulsada por don Federico Reyes Heroles. ¿Qué nos puede contar sobre este tema? Sí, es una reforma interesantísima. Y fue el maestro Reyes Heroles el que la impulsó y el que convenció al presidente, el presidente López Portillo, de impulsar esta reforma para dar espacio a los partidos que no tenían acceso a la Cámara de Diputados. Y fue una medida. Don Jesús
era un hombre extremadamente ilustre y extremadamente astuto. Fíjate, de 1977, que es la reforma, tienen que pasar 20 años para que realmente se pueda fincar un cambio democrático. 20 años. 20 años. Y sí, don Jesús, que era habilísimo, supo darle a la oposición una oportunidad enorme con los diputados de mayoría, y bueno, pues se contuvo la evolución política, y el sistema tuvo un largo respiro, oxígeno. Oxígeno Pero, para nuestra... sí, sí, oxígeno, y también los partidos de oposición, que por primera vez pudieron acceder a la Cámara de Diputados y a muchas prestaciones y sueldos. Don Jesús lo supo entender cabalmente, porque no solo era un gran teórico, sino un hombre que analizaba las circunstancias prácticas. Es correcto, fue un hombre de Estado con una visión que transformó el mapa institucional y democrático del país. Y en efecto, corrijo, dije Federico, es don Jesús Reyes Heroles, quien impulsó esta gran reforma en un momento que, como usted bien señala, querido maestro, pues representaba un auténtico reto para el país. Sí. En medio de los acontecimientos de 1968, 1961, la elección presidencial de 76, ¿no? En donde justamente en ese momento el partido hegemónico se ponía en juego justamente su legitimidad frente a la pluralidad política y material del país, ¿no? Y esta reforma constitucional que atrajo justamente este reajuste en las reglas del juego electoral, vino justamente a aperturar canales de comunicación y constitucionales y puertas de opciones de participación institucional que bien, es cierto, iniciaron en ese momento, tardaron en configurarse 20, 30 o 40 años en el espectro de nuestro país. Y como dijera don Arnaldo Córdoba, fue una auténtica, dicho esto por Rolando Cordera en una entrevista que leí, fue el origen de un cambio profundo para nuestra democracia y una revolución política pacífica la que se generó a partir de 1977. No sé usted qué opine. Yo creo que una de las cosas más positivas de esta evolución es que, a pesar de todos los antecedentes históricos, esta evolución ha sido enteramente pacífica. No se han roto vidrios, no ha muerto nadie en la lucha política propiamente dicha. Y creo que ese hecho, que es singular en la historia de México, pues prestigia mucho a todo este larguísimo y accidentado proceso de cambio y transición. Ha sido un proceso muy largo, procesos muy largos de transición democrática en la República, porque de acuerdo con los tratadistas del derecho constitucional moderno, para que una sociedad y un país se consideren democráticos, deben existir muchos factores, dos de ellos al menos: pesos y contrapesos, la división efectiva de los poderes y el respeto irrestricto a los derechos humanos, y una democracia adjetiva que funcione y funcione bien. ¿Usted qué puede opinar sobre por qué se creó un mecanismo democrático como el que tenemos hoy en México y cómo puede traer el desarrollo a nuestro país en el siglo XXI, querido maestro? Sí, la democracia ha sido un motor, un gran impulsor del desarrollo económico. Realmente
si nos redujéramos a elecciones y a la discusión entre los políticos, la gente no sentiría mucha simpatía por el cambio. Pero si siente que su vida económica, su vida social está mejorando, entonces el pueblo sí se puede volcar a favor de la democracia. Y puede haber un cambio en la cultura. Y ese cambio democrático también implica un cambio institucional. Los enfoques y preocupaciones que tenemos, tanto académicos como autoridades, instituciones, es claro, este tipo de Estado democrático de nuestros días expresa, a diferencia de otras maneras de concebir al poder, una concepción muy fuerte de los derechos humanos como fundamento y fin del Estado y del orden jurídico. Un reforzamiento de la noción de constitución normativa, porque la constitución, estará de acuerdo usted, no solamente debe reconocer los derechos, sino garantizarlos plenamente, unir lo que decimos en el derecho, el famoso deber ser con el ser. Entonces, una propuesta de democracia constitucional como la que estamos construyendo en nuestro país está basada justamente en una formulación cada vez más acentuada en la participación de la gente y en el reconocimiento sobre sus derechos humanos. ¿Qué piensas sobre esto, querido maestro? Bueno, yo creo que estamos viviendo un episodio auténtico de cambio. Como todas las episodios de cambio, pues hay muchas cosas que no nos agradan. Habíamos estado acostumbrados a una larga época de dominación de un sistema básicamente autoritario. Pero ahora, bueno, pues se ha dinamizado mucho la vida pública. Se puede discutir y se puede criticar como nunca. Y el gobierno que estamos atestiguando es un gobierno que va fluyendo. Hay algunos que lo ven como un resultado desastroso, pero yo francamente no comparto ese punto de vista. Hay una consolidación de las instituciones, como tú dirías, a través de la garantía de los derechos cívicos, de los derechos humanos, ¿sí? Sí hay un cambio muy grande y también lo hay en el aspecto electoral. Las elecciones de 2021, que fueron las más grandes que se han organizado en México, resultaron al final de cuentas sin impugnaciones serias. ¿Sí? Yo creo que eso es también una buena señal. En su formación, querido maestro, usted interactuó también con muy diversos personajes que articularon y construyeron el actual régimen democrático. Recuerdo en alguna conversación que usted y yo teníamos tras bambalinas, su relación con el doctor Jorge Carpizo. ¿Qué me podría decir de esta figura tan importante para los cambios democráticos en el país? Lo que puedo decir que su muerte es muy lamentable, que fue un auténtico demócrata y un universitario de primera magnitud, que pensó en el régimen y escribió sobre el régimen, pero actuó también. Fue presidente del IFE, entonces, cuando me tocó a mí ser uno de los miembros ciudadanos del IFE. Y mi relación con él fue extraordinaria. Aprendí mucho de él y lo respeté mucho porque dirigió esa institución en un momento de transición, de cambio muy difícil y logró salir adelante, sacar las elecciones de 1994 limpiamente
y, y realmente ese fue un paso muy fuerte para la constitución, la consolidación del régimen democrático. Y cito a don Jorge Carpizo, querido maestro, porque fue uno de los grandes actores de la República en materia de transformación democrática, ocupó grandes cargos, y uno de ellos es el que acaba de señalar, ¿no? Esta elección tan compleja de 1994, en un momento de grandes convulsiones para el país. ¿Qué le sucedió al antiguo régimen? ¿Cómo se fue desgastando? ¿Y por qué estos procesos que hoy parecen, y lo digo por las nuevas generaciones que nos están escuchando y viendo, y que tenemos la fortuna de que nos estén siguiendo a través de la red digital, porque pareciera que hoy los triunfos democráticos estuvieron ahí siempre, pero no es así, ¿verdad, maestro? No, no, no. La dirección de Jorge Carpizo en el IFE fue ejemplar. Y recordarás, es muy difícil, difícilmente tenías unos cuantos años, pero Jorge Carpizo renunció a ser el presidente del IFE y secretario de Gobernación, que eso era él, que tenía esos dos cargos, porque no estaba de acuerdo en la forma como el gobierno estaba conduciendo las cosas. Por fortuna, él se convenció y nosotros también, los consejeros, que no abandonara el timón. Y salió todo bien, a pesar de que tanto se decía que iba a haber un choque de trenes y que las pasiones políticas se iban a desbordar. Nada de esto sucedió. El proceso fue bien administrado por el IFE y también, finalmente, las elecciones no fueron objetadas por nadie. Y es justamente la elección de 1994 la que da también un salto de calidad en cuanto al debate en serio sobre la reforma de 1977, cuando desde mi perspectiva se empiezan a sentir en serio esas transformaciones constitucionales que fueron pensadas por don Jesús Reyes Heroles. Y después el camino ha sido complejo, porque usted cita un momento muy importante para la transformación democrática y constitucional del país. 1994, un año muy complicado para el país, un año en el que además se reforman una serie de instituciones, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el actual modelo que hoy conocemos, que lo convierte en un auténtico tribunal constitucional. Y luego viene otra elección, la de 1997, que es una elección también muy interesante. ¿Qué nos puede contar sobre ella? Yo creo que el presidente Zedillo decidió que ya era hora de que hubiera un respeto auténtico por el voto. Y él garantizó que las elecciones fueran libres. En todo su sexenio, la oposición fue obteniendo triunfos que le fueron reconocidos. En 1997 es una elección importantísima porque el PRI pierde por primera vez en su historia el control del Congreso. Pierde la Cámara de Diputados, en la mayoría en la Cámara de Diputados, y además la joya de la corona, el gobierno del Distrito Federal, queda en manos de uno de los opositores más serios e importantes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así es que en ese año hay un vuelco impresionante y vamos a decir que entonces culmina la reforma del 77, ¿sí? 20 años después, gracias a la decisión, al valor indudable del presidente Zedillo. Y en el año 2000
3 años después, pues hay nada menos que la primera alternancia. Un partido de oposición, el PAN, gana las elecciones y se le reconoce. Y Vicente Fox es presidente de la República. El presidente Zedillo se apresura a reconocer el triunfo legítimo del PAN. Y ahí, pues, hay otro jalón en la historia política de México. Estos momentos son momentos claves en el desarrollo democrático del país. 1994, 1997 y el año 2000. Y si me apresuro un poco más, el año 2011, para lo que muchos teóricos a nivel internacional, alemanes, italianos, españoles, han determinado como un estado constitucional, en donde empiezan a aparecer en la República pesos y contrapesos al poder, los famosos check and balance, y la centralidad y acción de los derechos humanos en la República. Los controles constitucionales y democráticos empiezan a funcionar con mayor intensidad en la República a partir de esta nueva generación de nuestro Tribunal Constitucional en diciembre de 1994, donde empiezan ya a aplicarse criterios como la Judicial Review. En 1997, donde justamente sucede esto que usted narra en el Congreso de la Unión, y para la Ciudad de México también esta transformación que hoy finalmente en 2018 ha alcanzado su cenit con la Constitución política y con un primer Congreso y una nueva forma de gobierno. Y el año 2000, con la alternancia, la primera gran alternancia al Poder Ejecutivo Federal, y para el año 2011 la reforma en materia de derechos humanos. Entonces, al menos en la parte ejecutiva inicial y en la parte teórica o dogmática, estamos encontrando una república que fue avanzando en función de una reforma que tiene un punto de partida en 1977 y que ha funcionado bien para diversificar hoy al poder. Pasamos, como sabemos, de una elección en 1976 con un solo candidato a la presidencia en pugna, ¿no? José López Portillo, a una elección como la de 2018, con casi 9 partidos políticos en pugna a través de coaliciones, o incluso la participación de agentes denominados candidatos independientes o candidatos sin partido. Podemos asumir que la democracia adjetiva en México ha dado un salto de calidad como lo esperábamos durante una larga data, querido maestro. Sí, podemos afirmar que la evolución política de México puede calificarse como un triunfo colectivo. Ha tardado mucho, muchísimo, pero ha sido pacífica, ha respetado las leyes y finalmente es de augurarse que este tránsito continúe y se consolide en los próximos años. Hay una narrativa que no deja de explorarse en el debate público, querido maestro, y es el tema vinculado con la consolidación democrática. Si bien es cierto, hemos ido avanzando en grandes transformaciones constitucionales, reglamentarias, institucionales, que fortalecen y han fortalecido a nuestra democracia y que está acreditado, todavía en el debate público, insisto, nacional, aparece este concepto que durante todas las 2 primeras décadas, al menos del siglo XXI, ha estado en el ideario público, que es la consolidación democrática. ¿De qué depende la consolidación de la democracia en México? ¿De la voluntad política de algo, de alguien, o de la fortaleza de sus instituciones, querido maestro? Yo creo que depende básicamente de la evolución cultural del pueblo de México, pero también se requiere un acto de voluntad política. Yo creo que las dificultades que ha tenido la democracia en México para consolidarse se debieron básicamente a que no había voluntad política para permitir elecciones libres. Cuando
En 2018, Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, autoriza y garantiza elecciones libres, pues vemos que el proceso fluye, que hay vencedores y vencidos, que los vencidos, algo que por desgracia ya no se ha repetido, salen a reconocer el triunfo de su adversario, lo reconoce el candidato Mid del PRI y el candidato Anaya del PAN. En unas cuantas horas después de cerradas las elecciones, cuando ya los índices de cómputo marcaban una diferencia. Es un momento estelar y ojalá que este ejemplo de estos adversarios elegantes y caballerosos se vuelva a repetir y que tengamos el reconocimiento del triunfo legítimo y no estas impugnaciones desesperadas e inútiles que hemos tenido. Para muchos teóricos, querido maestro, esto que acaba de citar, lo sucedido en el 18, con este régimen que usted citó, muy similar o no a lo que sucedió en 94, en la otra, en 94, 2000, con la otra alternancia entre Zedillo y Vicente Fox. ¿Hay algunas similitudes o no? Claro, Vicente Zedillo garantizó elecciones libres y justas. ¿Y qué pasó? Que se volvieron aburridas las elecciones previsibles. Sí. Y no sucedió nada de los desastres que se habían augurado. A mí me dio mucho gusto el triunfo de Fox, porque fue el primer triunfo de un partido de oposición. Después tendríamos fuertes diferencias con él por la forma como intervino en 2006 en la elección, en que salió vencedor por una fracción insignificante Felipe Calderón, pero donde el mismo tribunal electoral reconoció que Vicente Fox, presidente, había interferido en la elección y eso la manchó. Entonces, la consolidación de nuestra democracia, desde su perspectiva, depende de muy diversos factores. Uno de ellos tiene que ver, sí, con el fortalecimiento, la fortaleza de nuestras instituciones, que tienen un origen constitucional, de la voluntad política de quien ejerza o ejerce el poder, pero también de un factor que es determinante, me parece, que es la participación de la gente en los asuntos públicos. Así es, ese factor es decisivo. Vimos en 2021 una participación muy grande, mucho mayor que lo que se esperaba. Y la gente salió con entusiasmo y votó en varios sentidos. Hubo vencedores y vencidos en todo el panorama político de esta elección federal de la Cámara de Diputados. Usted también ha sido testigo, querido maestro, de la construcción de nuestras instituciones democráticas. Y hablo del entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con esta conformación tan robusta, y de la propia Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales, hoy Fiscalía Electoral, de la cual es titular. ¿Cuál es su opinión sobre estas grandes instituciones para la democracia de nuestro país? Bueno, que son parte de la evolución extremadamente lenta y accidentada del proceso democrático. La parte política es la que determina la consolidación constitucional.
se hicieron como 11 reformas para consolidar el régimen de elecciones. Y te aseguro que la elección de la ley de 96, que promovió el propio Zedillo, fue una excelente ley y que de respetarse hubiéramos, todavía hoy la tendríamos vigente. Ese es otro tema con el que me gustaría intercambiar opiniones con usted. Tras cada México, y lo dice muy bien, no ha sido fácil su proceso democrático, ha sido largo, ha sido pausado, ha sido muchas veces conflictivo, tanto en lo dogmático como en lo material. Reformas constitucionales tras cada elección presidencial, un ajuste al régimen de elecciones. ¿Qué sucede en nuestro país? Que de alguna manera estamos reformando periódicamente nuestras reglas del juego en materia electoral. Bueno, lo que sucedía era que quedaban inconformes algunos de los que habían participado, y entonces estas reformas se hacían para apaciguarlos. Pero no había, como lo hubo con Peña Nieto y con Zedillo, la voluntad política de respetar el resultado electoral. Como sabes tú perfectamente, las elecciones son un proceso administrativo muy sencillo y no tendrían por qué ser materia de una disputa legal. Bueno, pero tenemos que ser optimistas y pensar positivamente respecto al futuro. Y yo creo que hay condiciones para que la naciente democracia mexicana sea más poderosa que las tendencias autoritarias, que también están ahí presentes, como parte de nuestra cultura y de la cultura política en particular. Ese es un tema muy interesante y como usted lo ha citado y a propósito de Hegel, pues los contrarios siguen conviviendo y en democracia el debate nunca está cerrado ni abierto. En materia política, el diálogo, la discusión, el análisis y las realidades se transforman de manera permanente. Hay un elemento que me gustaría nos compartiera a todas y todos los que estamos en esta charla. ¿Cómo se organizó y qué significó para usted y para el país el seminario de 1996 en el Castillo de Chapultepec, querido maestro? Pues fíjate que terminado el año de 1994, tan dramático, tan fuerte, nos encontramos en 95 los consejeros que no teníamos qué hacer. Y entonces se me ocurrió a mí y a Santiago Krill hacer un seminario para proponer que dos partidos democráticos hicieran el mismo proyecto, el PRI y el PAN. Y la sensibilidad que había en ese momento permitió que el PRI se sumara también. Y entonces, bueno, tuvimos largas discusiones, un año entero de discutir, pero finalmente se fue perfilando lo que sería después la reforma de 1996, que es un gran mérito de la clase política y de los partidos y también del presidente Zedillo. No hay que olvidar. Es un momento, insisto, en donde los impactos del pasado del 77 empezaron a cobrar materialidad en nuestro país. Hoy, en pleno siglo XXI, me gustaría, querido maestro, que para las nuevas generaciones y para todas y todos los que nos están observando, nos diera usted su punto de vista sobre lo que desde su perspectiva representan los principales obstáculos, por decirlo de alguna manera, o retos para la modernización política del Estado mexicano en pleno siglo XXI.
El mayor reto está en controlar la tendencia autoritaria. Llevamos una larga data desde el momento de la emancipación en política allá en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en que no hemos podido dominar la tendencia autoritaria. La tendencia autoritaria no es necesariamente mala. Lo vimos cuando el presidente Cárdenas organiza un fuerte partido único con una presidencia muy fuerte, pero era lo que necesitaba el país para entonces. Y entonces se dio una larga etapa de estabilidad y de paz que tanto necesitaba el país. Pero todo por servir se acaba y ese régimen que tuvo su momento brillante se fue apagando poco a poco porque requeríamos una modernización, o sea, que nuestro régimen estuviera a la altura de las civilizaciones democráticas del mundo. Y Estoy eso fue... totalmente... Ajá, adelante, por favor. No, que eso fue lo que pasó. Sí, yo coincido igual, al igual que usted. Incluso en una revisión seria y crítica sobre nuestra propia Constitución y el modelo político que nos hemos dado como mexicanas y mexicanos a partir de la Constitución del 17, ¿no? El constituyente en Querétaro determinó que la figura presidencial fuese una figura muy fuerte. Así es. Porque tenía fines específicos en una etapa histórica muy necesaria. Sí, sí. Estaba pensado ser un ejecutivo muy fuerte para pacificar al país y para desarrollarlo, como usted dice. Y me parece que el objetivo se cumplió. El tema es que después de todas estas exaltaciones de corte social, vinieron las transformaciones para una discusión en serio de lo que hoy es democracia o como la conocemos, y que es justamente parte de la modernización política y democrática que vive México y que me parece la discusión no está cerrada. ¿Cuál es su opinión como titular de una de las fundamentales instituciones del país, que es justamente la Fiscalía Electoral a nivel nacional, que además usted ha vivido esta transformación constitucional de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, que entraña justamente esta Fiscalía Electoral como parte de un gran sistema de elecciones en el país? Bueno, yo creo que la Fiscalía Electoral tiene un papel muy importante que cumplir, pero en los últimos tiempos la falta de denuncias serias y lo fluido y pacífico de los procesos electorales nos ha dejado sin trabajo hasta cierto punto. Es decir, sí, no hay muchos casos, sobre todo no hay muchos casos bien armados. Claro, claro. Digamos entonces que hoy, después de un largo proceso democrático, la regularidad empieza a imponerse en procesos electorales. Y lo acabamos de ver con las recientes elecciones, se anticipan nuevas, pero todo este régimen, tanto institucional como constitucional, ha fortalecido la participación de la gente en muy diversas latitudes de la República. Y las instituciones, bueno, que usted ocupa una de las principales, han tenido una función importante también para contener en momentos históricos específicos abusos y excesos. ¿No es así? Así es, y creo que la existencia de una verdadera fiscalía electoral lo vimos en el desempeño de Santiago Nieto, es un elemento fundamental. Él trató por todos los medios de ser un verdadero fiscal, le costó caro, pero dejó un recuerdo, un ejemplo que debemos de aquilatar.
Sí, por cierto, un abrazo muy fuerte al doctor Santiago Nieto, que fue titular también de la Fiscalía, después en la UIF, y que sigue siendo un actor central también en la transformación democrática del país. Yo no quisiera dejar de saludar, como lo he hecho a lo largo de todos los programas, a quienes de manera puntual nos siguen a través de la red digital. Hoy, como otros tantos programas, y especialmente hoy nos siguen de muy diversas partes de la República. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Veo que están presentes de Puebla, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Estado de México, de la Ciudad de México. Muchos comentarios sobre el tema que hoy discutimos. Querido maestro, ha resultado un éxito, como lo esperábamos, esta discusión. Debo confesarle que para mí, uno tan joven, pero sí admirador de personajes y personalidades que se han convertido en instituciones como usted. Es un verdadero honor coexistir en un intercambio de opiniones que no se agotan, porque hablar de democracia, hablar de política, hablar de transformaciones de la vida pública, pues bueno, son discusiones que nos dan para toda una vida, como la que usted ha entregado a la República en muy diversos sectores, tanto sociales como institucionales, políticos, académicos. Ha sido formador de muchas generaciones y yo me siento muy orgulloso, muy contento, muy honrado de que haya aceptado esta conversación, querido maestro. Para un cierre, ¿qué nos diría? Un mensaje para quienes nos están escuchando con relación al fútbol. Como dijera Norberto Bobbio en aquella obra de 1984, El futuro de la democracia. ¿Qué espera usted del futuro de la democracia en México? Yo estoy optimista. Creo que habrá una consolidación y que en 2024 tendremos elecciones limpias, justas, legales. Pero no podemos bajar la guardia. La tendencia autoritaria está firmemente incrustada en nuestra cultura política y lo vemos en la vida de los partidos. Hay una tendencia autoritaria que hace muy difícil la vida interna de los partidos. Y también este tipo pues de incapacidad para reconocer el triunfo de los adversarios. Eso le da todavía un tono primitivo a nuestra lucha democrática. El mapa nacional se ha transformado una vez más, querido maestro. Sí. Vienen dos elecciones previas a la presidencial muy importantes en la República y que en su momento fueron muy polémicas, las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Dos Sí. estados claves en el desarrollo democrático del país. ¿Cómo Sí. visualiza estas elecciones en esta nueva son elecciones locales muy importantes. La elección del Estado de México marca siempre una tendencia que hay que observar. Y ahí, pues, todavía la alternancia no se produce, se podría producir o podría nuevamente ratificarse el triunfo del PRI. Hay incertidumbre, eso es lo que se llama por los expertos la incertidumbre democrática. Y creo que tanto en Coahuila como en el Estado de México se van a ver competencias reñidas y finalmente serán significativas para prever lo que será el horizonte de 2024. Maestro, ahora una opinión más de carácter personal, como un hombre que ha visto fluir, transcurrir las grandes transformaciones democráticas del país. En algunas palabras, ¿cómo calificaría nuestra democracia José Agustín Ortiz Pinchetti? Es una democracia imperfecta como todas. Acuérdate de lo que decía Winston Churchill. La democracia es el peor de todos los sistemas
con excepción de los demás. Pero es un motor para el desarrollo y para el bienestar de los pueblos. Por eso hemos luchado y lucharemos mientras podamos por el régimen democrático de México. Y siempre en una constante pacífica. A mí me parece que ese es el elemento central de la evolución democrática de nuestro país y de nuestro pueblo, que le ha apostado justamente a transformaciones graduales en la vía pacífica, ¿no, maestro? Sí, así es, ha sido. Y es la lentitud y lo accidentado del proceso, es el precio que tuvimos que pagar para que madurara la evolución política y pudiéramos tener con certeza una segunda alternancia, un nuevo régimen que será juzgado cuando termine allá en 2023. Al final justamente, con un ajuste también al periodo presidencial actual que concluirá en septiembre de ese año. Entonces, en el marco de la lucha, como usted lo ha acentuado, y quiero recuperar esta frase que me parece ha transversalizado nuestra conversación el día de hoy. En el marco de la lucha constante que existe en nuestras sociedades, no solamente en México, sino en el mundo, como usted lo ha señalado, entre el progreso y los intentos de regresión que están ahí y que, como usted dice, seguirán ahí si nadie hace nada por desarmarlos y por hurtarles el motivo de su revuelta, que en el contexto internacional, como se ha notado, significa el principal déficit funcional de nuestra democracia y la justicia. Es por eso que este tipo de espacios, querido maestro, nos permiten abrir una discusión seria, inteligente, creativa sobre lo que puede ser un antídoto frente a estos intentos de regresión. ¿Qué nos queda como sociedad para coartar estos intentos de regresión o autoritarismo? Bueno, por supuesto que el pueblo tiene un papel importantísimo. También las autoridades. De las autoridades depende el respeto por las formas democráticas y por los resultados electorales. Tenemos un Instituto Nacional Electoral y un conjunto de instituciones que han formado una mesa de seguridad a la que acudimos todos aquellos que tenemos que verlas con las elecciones a nivel federal, y creo que se han tomado medidas para impedir que esas tendencias autoritarias renazcan en México y que podamos tener pues lo que tienen ya la mayoría de los países civilizados, una democracia estable y próspera. De eso se trata. A mí me parece que la aspiración central de cualquier democracia es el avance, el desarrollo, el progreso, la justicia, la inclusión, porque como siempre debatimos cuando tratamos estos temas, me parece que los asuntos vinculados con la democracia adjetiva están resueltos. En lo que tenemos que poner especial acento, no sé si usted coincida con esto, es en trabajar en los mecanismos de la democracia sustantiva, en la justicia, en la igualdad, en la inclusión, en la diversificación del poder. Del ingreso, ¿sí? Y en el progreso, porque no puede pensarse una democracia robusta, un pueblo muy pobre y dividido. Tenemos que crecer y tenemos que repartir. De eso se trata, ¿no? Eso se trata, y la democracia, la estructura democrática garantiza que eso pueda ser posible. Y también la actitud del gobierno y de la población le dan su aval a la democracia. Totalmente de acuerdo. Y me parece que el desarrollo de nuestra democracia es un logro, como lo ha dicho usted, cargado de presupuestos muy variables,
pero debe convertirse, como también usted lo ha acentuado, en una auténtica conquista que nos motive a reinventarnos de manera permanente, colocando en el centro, en el eje, a las personas, en esta tutela efectiva de los derechos humanos, de los controles democráticos y de una participación que brinde una mayor educación, una creciente democracia, justicia y progreso para todas y para todos, como materia y objetivo de nuestro quehacer en sentido fuerte, y con una visión estratégica y sustantiva, con una visión de la República sobre el hombre y la mujer, que hoy en pleno siglo XXI no puede demorar más, y que usted ha sido testigo de estos grandes procesos de transformación, querido amigo y maestro. Muchas gracias. Sí, pues sí, todavía tendríamos la oportunidad, mientras quede aliento, de colaborar, por lo menos en la opinión y en la acción política. Maravilloso. Pues querido maestro, 1 hora se nos fue rapidísimo. Sí. Vaya, no esperaba menos, porque conversar con usted, que es toda una institución, una autoridad, una personalidad, insisto, nos llevaría horas desentrañar cada momento que ha vivido usted y que ha representado un avance en la evolución de nuestra democracia. Por eso, agradecerle una vez más, es de corazón esta oportunidad, porque como usted bien lo dice, mientras tengamos aliento, hay que seguir trabajando en la construcción de una república más incluyente, más justa, más democrática, más igualitaria, en donde las instituciones fuertes y la sociedad se relacionen para el progreso de todas y de todos. A todas y todos los que nos vieron, muchísimas gracias, de verdad. Esto ha sido una gran experiencia. Quiero agradecerle a la distancia a mi querido amigo, el doctor Elías Huertas Pisha, director general del Foro Jurídico, por esta oportunidad. A todas y todos ustedes que nos siguieron a través de la red digital, una vez más, muchísimas gracias. Querido maestro, ¿algún mensaje final de cierre? Sí, yo agradezco mucho a ser invitado a este foro, porque se respira una voluntad de participación. Esto es parte de la evolución democrática. Estas cosas no se podían debatir con la misma libertad hace 10, 15 años. Es un logro, y es un logro de la cultura democrática y de usted, todos ustedes. Te agradezco mucho que me hayas invitado al foro. Mi cariño, mi respeto y mi admiración siempre, querido maestro. Y en efecto, este tipo de espacios son auténticos triunfos democráticos y valores de la República. Gracias, querido maestro, por esta oportunidad. Un abrazo fuerte a todas y todos. Y como siempre digo, que la vida reparta suerte. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias.